Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este miércoles 4 de junio, continuando con el ciclo de conferencias Efectos del cambio climático en Jalisco sobre la biodiversidad, producción de alimentos y salud, tenemos el gusto de recibir la conferencia Cambio climático y amenazas a la salud, servicios de los ecosistemas como reguladores de la salud mental, a cargo de nuestra consocia, la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, quien además es quien ha organizado y coordina este ciclo de conferencias en su carácter de coordinadora de la Academia de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de esta casa. Cedo el uso de la voz al maestro Guillermo Gómez Ustaíta para que conduzca esta ceremonia. Sí, presidente, muchas gracias. Pues sean bienvenidos a esta institución que está por celebrar 150 años de su creación en Jalisco, siendo la más antigua que tenemos en el occidente del país, de carácter científico, cultural, académico. Y esta noche vamos a presentar, como ya lo mencionó nuestro presidente, esta conferencia que aborda un tema muy puntual, un tema global y que muchos creen que es el mañana, es lo que de hace ya rato nos está impactando a todos. Doctora María Guadalupe Garibay Chávez tiene toda la palabra para presentar su conferencia. La idea del día de hoy, primero agradecer la presencia de todos ustedes y el interés por estar aquí compartiendo algunos de los problemas prioritarios que nosotros hemos identificado para Jalisco. En este ciclo de conferencias el tema principal es cambio climático y sus efectos en Jalisco. Hoy vamos a abordar el tema de amenazas a la salud y cómo el cambio climático de alguna manera está representando un peligro para la salud de la población, y específicamente a lo que me voy a referir es cómo los servicios de los ecosistemas pueden fungir como reguladores de la salud mental. Ayer comentábamos que la salud mental de los jaliscienses hay indicadores importantes de que es preocupante y de que tenemos que generar estrategias sobre la solución de estas causas que están generando estos problemas en la población. Partiendo de que los servicios de los ecosistemas nos brindan valores, nos brindan funciones que son positivas, que pueden ayudar a prevenir algunas enfermedades de salud mental que están incidiendo en esta población de Jalisco. Yo puedo comentar. Bueno, los 5 aspectos que voy a estar abordando en esta presentación son las amenazas que representa el cambio climático, y me voy a enfocar específicamente a una, que es el incremento de las temperaturas. La salud mental de los jaliscienses, trastornos mentales y del comportamiento, y algunos que son indicadores importantes de la afectación que se está teniendo sobre la salud en esta población. Luego el punto de los ecosistemas, sus servicios y beneficios, es decir, qué función tienen estos ecosistemas, por qué nos empeñamos tanto en mantener un capital natural que nos brinda varios valores, varios beneficios, que nosotros lo consideramos también como algo valioso que está incidiendo en el bienestar y la salud de la población. Las amenazas del cambio climático, una de las cosas que se identifica como más claramente
es que este cambio climático, estos cambios que se dan a nivel global, tienen una incidencia a nivel local y que estos problemas tienen que ver con peligros específicos para la población y todos los organismos vivos en general, las actividades productivas, pero que también significan inestabilidades y incertidumbres a nivel global con repercusiones en lo local. El incremento de la temperatura quizá es uno de los indicadores más importantes del cambio climático que se reconoce como tal. Hay otros aspectos que tienen que ver y que inciden también en la salud mental de la población, que es la mayor frecuencia de cambios climáticos extremos que tienen que ver con algunos fenómenos como ciclones, huracanes, inundaciones y sequías, y esto tiene que ver porque hay mucha afectación cuando estos eventos suceden y que tienen el carácter de desastre y que están generando problemas y trastornos no solamente no afectivo emocional de la población, sino también a nivel de enfermedades psicosomáticas. La pérdida de la biodiversidad, ya lo decíamos en la conferencia de ayer, es uno de los servicios más importantes que nos brinda este capital natural que tenemos. Y por lo pronto también otro asunto que nos inestabiliza y nos genera incertidumbres y nos genera angustias es la inseguridad alimentaria. Cuando hay poblaciones que se ven afectadas porque en las comunidades rurales las cosechas se pierden, pues ahí también hay una desesperanza y hay cambios importantes de la salud mental. Voy a presentar algunos ejemplos de cómo las temperaturas están siendo importantes en términos de este incremento y cuáles son algunos años que se han identificado como claves en estos cambios en relación a la temperatura máxima promedio mensual. Estos son los datos que proporciona el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, y ustedes los años que pueden ver es el 2006, 2011, 2005, 2009 y 2004, donde se han presentado cambios en la temperatura, incrementos importantes. Ustedes ven estos años, los picos, sobre todo en los meses de abril, mayo, junio, que es donde nosotros tenemos principalmente el incremento de las temperaturas. Un año atípico, el 2009, donde nosotros observamos cambios importantes de duración de la frecuencia de olas de calor. Olas de calor es cuando la temperatura tiene un comportamiento arriba de 32 grados por más de 2 o 3 días seguidos. Bueno, otra de las cosas aquí, picos importantes, sobre todo en los meses donde uno no observa cambios de temperaturas máximas importantes, pero que ahí se observan. Entonces, estos son los años más preocupantes en términos de la temperatura máxima. Cuando nos vemos las temperaturas medias promedio, es decir, esas temperaturas que a lo largo del año se presentan y que uno saca los promedios anuales, vemos también que hay ahí algunas cosas que llaman la atención. Algunos años que han sido atípicos. Doctora, si quiere la modo. Sí, sí. Okay. Que se algunos años atípicos, bueno, en esta, si le regresas un poquito, el 2006, el 2007, el 2005, nuevamente aparecen 2009 y 2004 como yo creía uno que aquí están los años también donde nosotros observamos estos cambios en relación a los años de estudio que se tuvieron. La temperatura mínima es promedio mensual en los últimos 10 años en Jalisco también presenta patrones muy similares en algunos años de los que hemos estado observando, 2006, 2007, 2009, 2012, pero también aparece 2013. Y aquí una de las cosas que llama la atención es que nosotros cada vez aquí podemos observar
cómo estos cambios en los meses de invierno cada vez tienden a ser más cálidos. Y esa es la parte preocupante, o sea, cada vez tenemos menos días fríos o con temperaturas frías, y que eso tiene que ver mucho con los cambios en el organismo y también en los cambios a nivel de trastornos del comportamiento o afectivos. Una de las cosas que vale la pena señalar es que vamos a entender por salud mental. Nosotros hablamos de salud mental generalmente en ese estado de bienestar que la persona experimenta y que tiene un buen funcionamiento en todos aquellos aspectos que tienen que ver con elementos cognitivos, afectivos y conductuales, es decir, que la persona tiene un equilibrio que le permite funcionar en forma adecuada. Pero por otro lado, también algo que denota la salud mental es el que la persona pueda desarrollar sus potencialidades individuales. Y esto tiene que ver con creatividad, tiene que ver con innovación, tiene que ver con muchos aspectos de la vida diaria en las que uno se enfrenta y donde a veces no tenemos esta oportunidad o el contexto no nos permite hacer este despliegue de potencialidades individuales, tanto para la convivencia como para el trabajo y la recreación, que son prácticamente las esferas en las que se desarrolla el ser humano. La salud mental la entendemos como un elemento indispensable para el bienestar y también para el progreso de una sociedad en todas sus dimensiones. Por eso hacemos mucho hincapié en que estos indicadores de salud mental que les voy a señalar más adelante están incidiendo en esta posibilidad de progreso de la sociedad jalisciense. ¿Cuáles son algunos de los factores que afectan la salud mental? Bueno, hay factores individuales. Habemos personas que presentamos una condición de vulnerabilidad social por las condiciones en las que vivimos cotidianamente. Personas que viven en condición de pobreza, de bajos ingresos, personas con bajos niveles educativos, que viven en ambientes altamente violentos. Es decir, que de alguna manera esta vulnerabilidad también está jugando un papel importante en el contexto en que se mueve este individuo. Pero también habemos algunas personas que somos más receptivas o más sensibles a los cambios del entorno, a los cambios del ambiente o a todos aquellos factores ambientales que nos van a generar una condición de peligro, de amenaza o de estrés. Tenemos algunas predisposiciones a cierto tipo de patologías, y entonces esto también es importante que lo consideremos, porque hay estos cambios o vaivenes que tiene el comportamiento humano a nivel emocional, que están incidiendo también en un patrón de cierta disposición patológica o disposición a cierto tipo de enfermedades. Hay estímulos en el ambiente también desencadenantes que son inesperados, que son abruptos, que son repentinos y que dinamizan otras cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, las temperaturas serían un elemento importante a considerar, que somete al organismo a una situación de estrés, que somete al organismo a cambios fisiológicos, y que estos cambios fisiológicos, por supuesto, que van a tener una incidencia en estos trastornos del comportamiento y afectivos. Algunos elementos que están incidiendo, por ejemplo, es la magnitud de estas temperaturas. Ahorita comento cuál es la temperatura en la que el organismo, digamos, es la ideal para la temperatura ambiente en la que el individuo funciona de manera óptima. Pero también hay eventos climáticos extremos, como los que ya mencionaba, donde las personas se enfrentan a situaciones críticas o de crisis que implica la pérdida de materiales afectivas, que desestructuran la vida diaria, pero también que hacen que las personas pierdan esos elementos de referencia. Cuando las personas pierden esos elementos de referencia, pues hay una afectación, digamos, en términos emocionales. Una de las cosas que desde mi punto de vista están incidiendo en la parte de los cambios que nosotros observamos, en cambios afectivos, en el comportamiento emocionales,
tiene que ver con estos ritmos de vida acelerados que implican cambios rápidos y vertiginosos. Es decir, estamos en una sociedad altamente demandante, en la que muchos de nosotros llegamos a saturarnos de tanta información, de tantas demandas, que de pronto no tenemos esos mecanismos de afrontamiento, y entonces la persona empieza a generar problemas importantes de inestabilidad. La insatisfacción, yo creo que esa es una de las cosas que cada vez uno lo observa con mayor frecuencia. La desesperanza, la pérdida del bienestar. Yo creo que una serie de condiciones que se dan en la vida cotidiana nos llevan a estas situaciones. Sucesos vitales excepcionalmente estresantes, cambios vitales que generan situaciones desagradables y prolongadas. La depresión, se dice que la depresión es quizá el problema psicológico más importante del siglo XXI, y que hay una gran incidencia en la población en sentir estas situaciones de depresión, de tristeza. Violencia y agresiones es otro de los elementos importantes. Cada vez vivimos en un ambiente más inseguro, con mayor incertidumbre, más violento. Es decir, las primeras causas de mortalidad tienen que ver con esto en Jalisco, y creo que hay muchísimas cosas que tenemos que incidir en diferentes planos. Cambios de humor y del comportamiento, esa inestabilidad emocional, de vaivén que muchas veces presentamos en diferentes momentos de la vida, y que tiene que ver también con cuestiones del entorno. Entonces, estas altas demandas que tenemos los individuos requieren una mayor capacidad para afrontar y para adaptarse, o para generar respuestas creativas más importantes en términos de resiliencia, de los cuales no siempre uno tiene la posibilidad de salir avante. Pero también hay algunos otros elementos que han incrementado la carga de mortalidad por trastornos mentales y de comportamiento. Una mayor longevidad de la población. Es decir, el que nosotros vivamos más años no quiere decir que tengamos una calidad de vida o bienestar, y que esta prolongación de la vida realmente a veces te mete a situaciones que generalmente la población, los adultos mayores, no tienen la suficiente capacidad de afrontamiento para vivirlas de una manera equilibrada, digamos. Una carga creciente de enfermedades crónicas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que tienen diagnósticos que van a morir en el corto tiempo, y que esto es algo más cotidiano cada vez, y que pues la gente a veces no está con ese nivel de entendimiento, pero tampoco de capacidad de responder a estas situaciones, y muchas veces también estos elementos están generando esta desestabilización en términos emocionales, afectivos o de comportamiento. Problemas sociales, pobreza, desempleo, limitaciones en la educación, condiciones de vida estresantes, y del comportamiento, personas que cada vez nos irritamos más, cada vez somos más intolerantes, cada vez somos más agresivos, y precisamente la violencia o la agresión implica altos niveles de frustración en cada uno de nosotros. Entonces, las personas, cuando no tenemos esta capacidad de poder manejar estas situaciones, nos volvemos violentos, porque eso nos hace enaltecernos, es decir, el poder enfrentar una situación de una mejor, o creemos una mejor manera. Suicidio, este es quizá uno de los elementos más importantes que debe preocuparnos a los jaliscienses, porque estamos ocupando los primeros lugares en términos de suicidio a nivel nacional. El consumo de drogas y alcohol como algo que se genera en uno de los problemas importantes de salud pública. A nivel mundial, los problemas de salud mental, incluyendo el suicidio, según datos del Banco Mundial, señala que es una de las mayores causas de años de vida perdido, que implican el 8.1% de esa pérdida. En Jalisco, solamente por mostrar dos datos importantes en términos de mortalidad general en la población, tenemos las agresiones, homicidios, que ocupan el 10º lugar, y el suicidio el 17. Eso quiere decir que son en la tabla de todas las enfermedades por las que muere la gente, estos lugares son los que ocupa, pero en todas las enfermedades en general
general que se presentan. En primer lugar lo tiene la diabetes mellitus, luego lo tiene las enfermedades cardiovasculares y así tenemos una serie de enfermedades crónicas, pero lo que vale la pena señalar de todo esto es que nosotros estamos muriendo por causas que pueden ser prevenibles. Entonces esta es la parte que también creo que es importante resaltar y que nos llevemos. Esta es una comparativa de las causas de muerte de los jóvenes en el mundo. Y aquí tenemos una de las primeras causas, los accidentes por tráfico, por vehículos, el SIDA, el suicidio como la tercera causa a nivel internacional, las infecciones de las vías respiratorias, la violencia, la diarrea, el ahogamiento, epilepsia, trastornos endócrinos, hematológicos o inmunitarios. Entonces, es decir, realmente muchas de las enfermedades que tenemos aquí pueden ser llegar a no presentarse si generamos estrategias que permiten estar previniendo las causas o los factores de riesgo que la generan. En Jalisco, esta población de 15 a 29 años, tenemos otra vez en hombres accidentes que tienen que ver con el tráfico de vehículos, las agresiones en segundo lugar y el tercer lugar lo tiene el suicidio. Igual vemos otra vez, bueno, esta parte también que vale la pena señalar, que es las causas importantes y que esto también tiene que ver mucho con patrones de la pérdida de la estabilidad emocional. Mujeres, accidentes, nefritis y necrosis que tienen que ver con enfermedades del hígado, suicidio en tercer lugar, leucemia en cuarto lugar, peatones lesionados y agresiones otra vez. Entonces creo que es importante señalar estas causas y cómo vamos a estar incidiendo en políticas públicas para su disminución. Entre las principales causas de enfermedad y discapacidad tenemos la depresión. Fíjense que esto es una cosa importantísima. Es decir, la gente se deprime, se entristece, se desanima, se vuelve pues como bulto, porque esa es la palabra, es decir, se desconecta del mundo. El traumatismos otra vez causados por vehículos, la anemia, el SIDA, lesiones autoinfligidas que tiene que ver con todos los tipos, incluyendo el suicidio, con todos los tipos de lesiones autogeneradas. Dolores en la espalda y el cuello, diarrea, trastornos de ansiedad, asma, infecciones de las vías respiratorias inferiores. Si nosotros analizáramos toda esta lista, podemos decir que en todas ellas hay una causa psicológica, que no necesariamente todas tendrían que ver, hay unas que son más claras, por supuesto, pero que en todas ellas podría ocurrir o haber una causa de tipo psicológico. Cuando nosotros los enfermamos, incluso por poner un ejemplo muy cotidiano de las vías respiratorias, pues incide por supuesto muchos problemas que tienen que ver con los incrementos y cambios de temperatura bruscos, que tienen que ver con cambios en cuestiones de humedad, que tienen que ver también con condiciones de estrés o de situaciones estresantes de la vida diaria, y que el estrés quizá es un elemento de los que valdría la pena tener como mucho más atención, porque el estrés se convierte en un factor oportunista para muchas enfermedades, no solamente de tipo mental. Y así podríamos hablar del asma. Digo, cuántas veces nosotros no tenemos una angustia y nos pega una diarrea y que del susto, del miedo, que quién sabe. El organismo tiene sus maneras de reaccionar de una manera pues a veces muy inteligente, ¿no? Para ponerle atención y detenernos un poco en decir, algo está pasando aquí. ¿Sí? Esto es alarmante. Y pongo solamente estas dos gráficas porque a lo que se le está apostando en salud mental tiene que ver con un presupuesto tan raquítico del 2% en relación, y digo, esto es considerando el presupuesto que tenemos en salud, que también si consideramos cuáles son las políticas que están incidiendo o implementándose en salud, pues vemos que son políticas que
que tiene que ver con la curación de las enfermedades, que no tenemos nada que ver nosotros mucho con el asunto de la prevención y que no se le está apostando gran cosa. Sí se generan campañas aisladas, sí se generan algunas cosas, pero ni siquiera estamos evaluando el impacto que estas tienen. Y por otro lado, ¿dónde se está generando la generación de hospitales psiquiátricos? Ahí está el de cuántos hospitales psiquiátricos se van a necesitar para atender problemas como los que estamos viendo. Es decir, no hay una fácil y claridad en identificar dónde está la prevención de todos esos problemas, porque aquí lo que esto nos está diciendo es que el gasto que vamos a generar es para construir más hospitales o más infraestructura, pero con un carácter curativo. Adelante. Bueno, nada más para señalar algunas cosas. Esto es el suicidio, que está entre las primeras causas de mortalidad mundial. Cada año muere 1 millón de personas por esta causa. Y los factores de riesgo, pues la depresión es uno, el consumo de alcohol, la falta de empleo, el consumo de drogas, la violencia, las pérdidas afectivas, la sensación de vacío, enfermedades físicas, mentales, conflictos familiares de pareja, antecedentes, maltrato físico, sexual, psicológico, problemas. O sea, somos una estuche de monerías y todo eso lo podemos encontrar alrededor nuestro en diferentes contextos. ¿Qué nos presenta esta gráfica? El número de suicidios por medio de ocurrencia. Aquí hay una cosa que a mí me llamó la atención, que en este mes de mayo tenemos la mayor incidencia de suicidios. Sin hacer todavía cuestiones conclusivas, este es el mes donde las temperaturas casi en todo el país son las más altas. Habría que buscar algunas relaciones o algunos análisis en este sentido, pero llama la atención. Uno creería, o al menos mucha gente de nosotros viene creyendo, que los suicidios se dan en los tiempos generalmente de frío, y no es así. Entonces esta gráfica nos muestra muy claramente esa incidencia. Los suicidios en Jalisco, aquí vemos cómo van aumentando y cada vez es más preocupante. Cada vez encontramos en poblaciones más jóvenes que están suicidándose, personas con la menor edad. Pero también una cosa que ha llamado la atención y que aquí Isabel está analizando. Isabel es una persona que trabaja como tesista en la maestría conmigo, y una de las cosas que se identificó, ella trabaja sobre asuntos de salud, pero en los adultos mayores, y una de las cosas que llama la atención de las causas de mortalidad por causas externas que le denomina la Secretaría de Salud, o sea, decir que pueden ser accidentales, que en el 2010 tuvimos un récord de suicidios en adultos mayores de 70, personas de 70 años y más, y que cada vez los adultos mayores están teniendo tasas de mortalidad más altas, y que habría que ver allí, analizar de manera importante qué está sucediendo alrededor de estos contextos. Bueno, la depresión, la importancia que tiene a nivel mundial, 350 millones de personas, dice la OMS, que padecen de depresión, y esto es lo que de alguna manera decía que la depresión imposibilita el desempeño de las actividades cotidianas y enfrentar los retos que la vida diaria conlleva. La depresión en general aísla a las personas, las inmoviliza. Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer es estar en contacto con esas personas, sobre todo cuando observamos rasgos suicidas. Los factores de riesgo, interacción de factores genéticos, biológicos, psicológicos y sociales, algunos de ellos el desempleo, el abuso, conflictos, duelos de pérdidas, enfermedades, etapas posparto en el caso de algunas mujeres. La violencia, también decía, es otra de las causas importantes de muerte, de las principales, y que se genera en este grupo de edad de 15 a 44 años, y que se atribuye el 14% de las defunciones en hombres y 7% en mujeres. Por supuesto que los hombres tienen más comportamientos que los enfrentan a situaciones violentas o de peligro,
Los factores de riesgo, pues, la edad, la educación, ingresos, haber sido víctima de maltrato en la infancia, creencias afectivas y de vínculos emocionales, familias disfuncionales, amigos delincuentes, conflictos de pareja o parentales. Aquí está la distribución de las causas de homicidio, de los casos de homicidio que tenemos, y también vemos un pico altísimo, cada vez mayor, en una sociedad que cada vez se vuelve más violenta. En Jalisco representan el 31.8% de estas defunciones por causas externas y el 3.7% de las totales. El 35.8% de esas muertes ocurren en la vía pública. Bueno, ahora volvamos en este asunto de cómo el organismo, cómo las temperaturas inciden en algunos de los problemas que hemos estado identificando. Bueno, la termorregulación, que es digamos, un proceso que tiene el organismo ante la respuesta del estrés térmico. El estrés térmico es cuando tú generas una sensación de incomodidad y de irritación generada por el calor, y que el organismo se estresa, es decir, se desestabiliza en términos del incremento de las temperaturas. Hay tres sistemas que juegan un papel importante en esta termorregulación, que es el sistema cardiovascular, que aumenta el flujo sanguíneo cuando se incrementa las temperaturas. Tenemos el sistema respiratorio con la evaporación a través de la respiración, y la sudoración también a través del sudor. Entonces esos son mecanismos que el organismo utiliza para refrescarse. Se señala en términos de algunos estudios que se han trabajado, bueno, que más bien se han realizado y que han identificado que esta es la temperatura en la que las células del cuerpo trabajan óptimamente, es decir, 36 y 37.5 grados. Cualquiera de esas temperaturas que se ven rebasadas, pues el organismo se ve en una condición de estrés. La temperatura termoneutral del ser humano es ideal entre los 24 y los 31 grados, cualquiera hacia abajo, cualquiera hacia arriba, ya está generando una condición de estrés. Este órgano, que a veces es difícil entender, el hipotálamo, juega un papel muy importante que tenemos ubicado en la parte de la base del cerebro. Dirige al sistema termorregulador con mecanismos de retroalimentación que ya aquí lo señalé. A partir de estos sensores térmicos, ante variaciones de la temperatura, ya sean frías o calientes. Una de las cosas es, lo que se ha encontrado es que si las temperaturas internas, esto es interno y esto es ambiente, del organismo baja más de 29.5 grados, el hipotálamo pierde la capacidad de regulación. Igual, cuando suben las temperaturas, también este mecanismo se ve afectado y puede llegar a causar la muerte por golpe de calor. Que esto es algo que se da en muchos de los trabajadores que trabajan en el campo, que se da en actividades arduas, donde se tienen exposición a temperaturas muy altas. Bueno, si la temperatura interna cambia, este órgano que se llama el hipotálamo va a generar alguna de las siguientes acciones: crear una sensación psíquica de que hay calor para que el organismo lo lleve a nivel mental, y entonces mande la orden de que tiene que enfriarse. Bloquear la tiritonina, que es esa hormona que genera el titeo, que es el movimiento. Para ese movimiento, la función que tiene es que va a generar calor y que hace que el organismo se active. Y por otro lado, disminuir la termogénesis, que es una cosa que tiene que ver con la generación de calor producto de la actividad bioquímica celular. Bueno, el ambiente caluroso lo que hace son intensificar estos niveles plasmáticos de varias hormonas de estrés. Las catecolaminas, que son algunas de las que se identifican, los corticosteroides y la hormona del crecimiento. Y estas tienen una
importante y son un importante indicador de ansiedad o de estrés intenso en el organismo. Generalmente las encuentra uno en orina o en sangre, dependiendo. Igual estos corticosteroides controlan situaciones de estrés y liberan diferentes mediadores químicos de la inflamación, que muchos de estos procesos lo que van a generar son algunas enfermedades o cambios en el comportamiento. Igual aquí la hormona del crecimiento se altera en situaciones de estrés y afecta a los estados de ánimo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el calor te va a generar cambios en el organismo a nivel fisiológico que tienen que ver directamente o están vinculados también con cambios emocionales o del humor o del comportamiento. Aquí vemos esto que ven aquí es el hipotálamo. Bueno, aquí algunas de las funciones que tiene el organismo o que realiza para de alguna manera el organismo protegerse ante ese estrés térmico. También tiene una importante función en términos del sueño y la vigilia, es decir, los ritmos circadianos que nosotros tenemos en nuestro organismo, por supuesto que cuando hay un incremento de temperaturas o que cada vez tenemos días o noches cada vez más calurosas, hay una alteración del sueño. Entonces, una de las cosas que se observa es esto. También tiene que ver con algunas situaciones como deseos de hambre o de sed y algunas actividades involuntarias como rabia, placer, dolor y actividad sexual. Por eso es importante entender la importancia que tiene, la función que tiene este órgano. Aquí tenemos algunas temperaturas críticas mínimas y máximas para algunas especies, algunas aproximaciones que se han hecho en algunos estudios que se señalan en la literatura. Y aquí tenemos el organismo humano, lo que les decía, donde están otros mamíferos, que esto es algo que está también siendo preocupación para algunas actividades productivas en el caso de las vacas lecheras. Esto que tiene que ver con las variables climáticas de calor y los efectos que tienen en la salud, que tiene que ver con la salud mental, se ha identificado, calor, frío, humedad y presión atmosférica, tiene que ver con esta irritabilidad, incremento de tasas de criminalidad, confusión, delirio, alteraciones psicológicas persistentes que desencadenan enfermedades o las llegan a agravar o causan la muerte. Es importante aquí que, por ejemplo, nosotros, a lo mejor aquí ya empezamos a sentir en esta sala cambios de temperatura dentro del ambiente, y entonces el organismo empieza a sudar y empieza a generar sus propios mecanismos. Pero hay desde la situación de aletargamiento, de la situación de somnolencia, hasta otras repercusiones más evidentes cuando se incrementan estos niveles de temperatura. Hay algunos cambios en el ánimo, la depresión, ya lo decíamos, se observa con mayor frecuencia en los meses de todo el invierno, también por estos cambios que se generan en la variación de los cambios climáticos, que de alguna manera tienen que ver con días nublados, días lluviosos, días que de alguna manera sabemos que tienen una incidencia. Manifestaciones maníacas en primavera, los componentes eufóricos, los logramos con mayor facilidad. Estos comportamientos se observan con mayor frecuencia que en el invierno. Influyen muchos comportamientos y funciones humanas, afectando peso, apetito, sueño, suicidio. Hay varios estudios que se han hecho a nivel internacional que señalan que hay una mayor frecuencia de estos suicidios cuando hay un mayor incremento de las temperaturas. El aumento de admisiones hospitalarias a nivel de hospitales psiquiátricos, la psicosis o los estados depresivos de trauma que se tienen posteriores a estos grandes desastres que se generan, cambios en el paisaje y eventos climáticos también van generando estados de ánimo en las personas que viven en ellos. Abuso de drogas y alcohol, suicidio,
apego a los lugares deteriorados, pero muchas veces también la indiferencia se identifica como una de las problemas importantes. Estimulación anormal persistente de circuitos que usan esta hormona como neurotransmisor, también generado por las hormonas como neurotransmisor y que se ve alterado. Este es un estudio que se ha hecho aquí. El doctor Curiel también ha hecho algunos análisis en un año 2005 como un año donde se generaron las mayores temperaturas en los meses de abril, mayo y junio en Jalisco. Aquí visualmente ustedes pueden observar estos cambios de color, los rojos indican que hubo mayores temperaturas. Y aquí una relación que se hace de cómo que también tiene que ver con estos cambios que he estado documentando en relación a cómo las caídas mortales pueden estar siendo también generadas con mayor frecuencia cuando hay estos niveles de temperaturas altos. Aquí hay un dato muy claro de cómo en estos niveles de temperatura nosotros observamos que en el mes de mayo hay un mayor incremento y una mayor incidencia de muertes por caídas en las personas adultas. Bueno, en esto lo que se concluye en este trabajo es en la zona metropolitana hubo 66 días de temperaturas arriba de 31 grados, de esta temperatura de confort que tenemos los individuos, y que la mayor cantidad de muertes se observa en este periodo de mayo a junio. Y una cosa que es importante señalar es que aún no iniciaba el temporal de lluvias, porque podemos decir que el temporal de lluvias es un factor de riesgo para la caída de las personas, pero nosotros creemos que hay una relación importante también en esta falta de atención, digamos, de estrés que se genera por los cambios en la temperatura. Aquí el promedio de edad de la gente que murió por esas caídas fue de 62 años en promedio, cuando el promedio en otros años era de 65. Entonces, ahí hay un elemento importante que debemos también considerar cómo los factores están incidiendo. Por último, voy a presentar cómo los ecosistemas pueden contribuir a la salud mental en la regulación de enfermedades. Nosotros hemos identificado y cada uno de nosotros hemos vivido estos ecosistemas, estos medios naturales que están representados como parques, bosques, lagos, lagunas, montañas, ríos, costas, desiertos. Son espacios estratégicos para la prevención de estas enfermedades mentales, importantes reguladores de ellas si los consideramos como sitios protectores de la salud mental de la población. Identificamos grandes beneficios cuando uno está en contacto con la naturaleza y que son la base de generar esta condición de bienestar. Algunos de los servicios que prestan estos ecosistemas son de regulación del clima, por ejemplo, de la prevención de desastres, de enfermedades físicas y mentales y patologías sociales, de servicios culturales también importantes, redes que se establecen en estos sitios, convivencia, estar en contacto con esas bellezas escénicas de los sitios y como servicios recreacionales. Cada vez nosotros tenemos más el visitar espacios cerrados para pasar el tiempo, para recrearnos, y cada vez estamos perdiendo como sociedad la posibilidad de interactuar o de estar en contacto con la naturaleza. Estos son algunos de los beneficios que la población ha identificado al estar en contacto. Muchas personas señalan que los ecosistemas o el estar en contacto con la naturaleza es un oasis que genera cambios fisiológicos, efecto tranquilizador, revitalizante, energía, felicidad, bienestar, paz, reducción de fatiga, estrés, depresión, enojo, violencia. Muchas veces nosotros mismos los hemos experimentado al estar en una condición alterada y estar en contacto con la naturaleza. Nosotros vemos cambios importantes cuando regresamos y estamos después de una experiencia en estos sitios.
expresiones de vida, uno puede ver diferentes manifestaciones de vida, de diversidad biológica, territorios que nos enseñan y sensibilizan a través de sus energías, formas y colores, el contacto con los diferentes elementos de sus ecosistemas. Las montañas y formaciones geológicas también tienen un valor paisajístico, una belleza escénica, posibilitan otros, digamos, formas de conciencia o niveles de conciencia en los individuos, pero también facilitan estas relaciones sociales, sitios para el deporte, senderos, otras actividades como yoga, o muchas veces uno los identifica como valores sagrados de la naturaleza y que se expresa la espiritualidad de estar en contacto con ellos. Bueno, esto es algunas de las cosas que yo quería transmitirles. Y aquí algunas de las conclusiones, que los ecosistemas tienen estos valores y servicios que son una ventana o abren una posibilidad para contribuir a la salud mental de la población, que hay que incrementar la investigación de esos beneficios que se tienen en términos de los ecosistemas en la salud, difundir esos hallazgos para que se puedan generar estrategias y políticas públicas en relación a cómo podemos prevenir enfermedades como las que he mencionado, y que por supuesto que trabajar y mejorar la salud mental de la población implica grandes retos, en principio porque es algo a lo que le ponemos poca atención, es decir, muchas veces cuando nos encontramos desestabilizados emocionalmente, y con el psicólogo para algunos es aberrante. Y cuando algunos van a hospitales psiquiátricos y ayudan, generalmente es porque los llevan y no porque ellos tengan la voluntad de asistir. Son muy pocas las personas que tienen ese conocimiento, pero también hay un estigma importante en lo que se refiere a la salud mental. Una de las cosas que valdría la pena aquí señalar es cómo los factores de riesgo pueden reducirse cuando uno está en contacto o puede estar experimentando estos servicios, estos beneficios en estos sitios de naturaleza, ¿no? Para estabilizarse, para generar una mayor condición emocional, pero también de felicidad y bienestar. En la ciudad, de los parques públicos, yo creo que es importante, cada vez perdemos más sitios que son importantes reguladores del clima, de la temperatura en particular, de enfermedades, el uso de los diferentes tipos de los ecosistemas y recorridos interpretativos, inversión y vivencia en sitios naturales. Entonces, lo que yo quería de alguna manera presentar a ustedes, y bueno, poner, obviamente nos podríamos pasar un buen rato hablando de estas cosas. Creo que hay muchísimos elementos que no se marcaron o que pueden dejarse de lado, pero la idea de transmitir es que realmente cuando vemos la necesidad de proteger estos ecosistemas, estamos también protegiendo y siendo un elemento estratégico de regulación de enfermedades. En sitios cerrados, por ejemplo, lugares donde hay mucho ruido y mucha gente, porque parece que es más eficaz el desahogo y la serenidad más rápida, más inmediata, que tomarse la molestia de salir de la ciudad o ir a un parque o procurarse un espacio en contacto con la naturaleza y la reflexión o meditación y aprehensión ambiental que eso requiere. Sin embargo, de pronto uno podría preguntarse si realmente esa táctica de desahogarse rápidamente en estos lugares llega a ser a la postre tan eficiente como un contacto natural con el medio ambiente. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que estos sitios de los que hablas son sitios generalmente muy violentos, ¿no? Que tienen que ver con maquinitas, que tienen que ver con juegos, que tienen que ver con una liberación de energía, por supuesto, pero que realmente lo que genera es
más energía, pero de una energía más negativa. Entonces, aquí lo que creo es que muchas veces estamos cerrando el camino hacia donde debemos de estar orientando esas energías que tenemos muchas veces de sobra, ¿no? Y lo podemos ver en los niños, los podemos ver en los jóvenes, los podemos ver en los adultos, que no necesariamente manifestamos o expresamos o desarrollamos esos comportamientos de una manera positiva. Entonces, creo que estos tipos de espacios donde la gente va a perder tiempo, el ocio, como se le llama, el tiempo libre, pasar el tiempo libre, porque no recrean, o sea, ese no es un espacio de recreación. Entonces, te va a generar un problema mucho mayor de violencia, porque se estimula la violencia en esos sitios, ¿no? Sí, yo quisiera decir, bueno, felicidades primero por la plática, que fue muy ilustrativa. Quiero saber si tienes algún dato sobre algún suicidio relacionado con sequías, porque en la India hay muchos casos de agricultores que se suicidan por las sequías y porque ya no pueden seguir produciendo y ya no pierden su forma de vida, ¿no? Y también les hacer un comentario de que sí, la situación de los hospitales psiquiátricos aquí en Guadalajara es muy deplorable, son sitios que son feos. Yo tuve la experiencia de estar en uno, en el Salme, y la verdad es que el ambiente en cuanto a la infraestructura, a la luz y a la calidad de los muebles, pues es muy fea. O sea, no ayuda en nada a la recuperación, ¿no? Entonces sí hace el comentario de que pues sí es muy lastimoso que se dedique tan poco presupuesto a infraestructura, y también hay problemas en cuanto a que no hay medicinas, no son suficientes enfermeros, no hay vigilancia. Entonces yo creo que sí debería de invertir más el gobierno, sabiendo con datos como los tuyos de que hay prevalencia de enfermedades mentales aquí en Jalisco, ¿no? Y eso. Sí. Bueno, en particular no conozco un caso de suicidio ante un evento, pero seguramente los hay. Sí. El asunto es que yo no me metí a buscar las causas, entonces básicamente lo que es como el segundo momento que uno debe de ir trabajando en términos de cuáles son esas causas de suicidio, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Y lo otro, coincido contigo, digo, yo también he tenido la experiencia de estar como en un trabajo de psicología en esos espacios, y yo creo que cualquiera que tenga una persona, pariente, que tenga un trastorno que lo lleva los hospitales ya de por sí son feos, los psiquiátricos son deplorables, porque realmente hay un descuido y hay la salud mental no se te va a mejorar ahí, eso es todo. O sea, yo creo que cuando uno busca la salud mental de las personas, no debe moverlas de los hábitos, de los espacios, del hábitat en que están, y mantenerlo más parecido a esas situaciones. Entonces tú llevas a una persona y se te va a morir más rápido en un hospital, quizá por esas condiciones en las que uno no está generalmente habituado a enfrentar, ¿no? Bueno, yo creo que el trabajo que desde la parte de salud mental y cambio climático me parece que es algo muy importante, es decir, no en todos lugares se trabaja eso, y me parece que es una línea, como tú lo dices, de muchas cosas que tiene que ofrecer, y máximo cuando desde el 2007 la Organización Mundial de la Salud hace este vínculo entre las enfermedades mentales y el cambio climático, ¿no? O sea, es decir, es algo que desde Naciones Unidas está identificado como tal. Lo que quisiera comentar es con respecto a la pregunta anterior, es decir, si mal no recuerdo, muchos de los movimientos violentos que se han tenido en el país y en otros países han sido posteriores a la parte de un proceso de sequía muy, muy fuerte, ¿no? Inclusive muchos historiadores, la propia Revolución de México la sitúan como una consecuencia de la pérdida de la capacidad de sostenerse en los medios que se tenían a partir del beneficio de una producción de alimentos directamente. Cuando eso se pierde, se genera esta actitud violenta de la que tú nos decías, y se van generando una inestabilidad en términos de carácter social.
Eso me parece como muy importante que hay que reconocer. Es decir, me parece que sería, y no sé si lo tengan proyectado, si lo tengas proyectado con tu grupo de trabajo, pero así como hay escenarios de cambio climático donde se ve cómo va a aumentar la temperatura en los próximos años, yo no sé si vaya a haber, o si estén construyendo, o si alguna gente está construyendo escenarios de cómo se va a comportar la condición de la estabilidad social o el incremento de mortalidad por estas causas que nos mostraste en los próximos años a partir del incremento de la temperatura. Bueno, yo creo que el señalamiento que tú haces me parece que es importante, porque efectivamente muchas situaciones que se dan posteriores a los desastres son actos totalmente violentos y que generan también otro tipo de patrones, la migración, y que esos patrones de migración también desestabilizan y también van a generar otros problemas de carácter individual y social. En términos de proyecciones, yo creo que es algo que es necesario. Yo creo que así como se proyectan en términos de salud física los diferentes enfermedades, así también podemos proyectar los problemas de salud mental en la población y cómo se están estimando en términos. Decía, por ejemplo, que Jalisco con estos indicadores realmente es preocupante. O sea, a mí al menos sí me parecen alarmantes estas situaciones que sucedan, que estamos muriendo por cosas totalmente prevenibles, ¿no? Sí, doctora, está asociada, bueno, usted nos demuestra que está asociada el factor del ambiente con el calor, con el suicidio, pero ¿cuál es la etiología en su experiencia? Y otra cosa, hay algunos investigadores que están en contra de la posesión, esto es anecdótico, no estoy hablando con fundamentos, que están en contra de que el hombre es responsable de los cambios climáticos. También, en su opinión, ¿realmente, o sea, sí somos responsables de los cambios climáticos, o es un fenómeno natural de la Tierra que en realidad nosotros no tenemos ninguna injerencia? Yo creo que ayer comentábamos que realmente hay, por supuesto, procesos naturales que se están generando, pero lo que el cambio climático o como se identifica o lo que lo define es precisamente que nosotros, con las actividades humanas que estamos generando altamente presionantes, estamos generando cambios a nivel global que inciden localmente, y que estos cambios tienen que ver precisamente con la gran cantidad de emisiones de gases que estamos generando hacia la atmósfera, que eso está generando un calentamiento, y que luego tenemos una serie de repercusiones como estas, cambios que se presentan en temperaturas en lo local, situaciones de extremos climáticos, de fenómenos hidrometeorológicos, pero que aquí lo importante de identificar el cambio climático es que nosotros estamos acelerando esos procesos naturales que tiene el planeta. Esa es la parte quizá fundamental con la que yo trataría de ejemplificar esto. Doctora, y en su experiencia, ¿cuál es la causa del suicidio asociado a la elevación de la temperatura ambiental? Bueno, ahí lo que cabe la pena señalar es que una de las cosas que se ha identificado en los suicidios es que hay suicidios en esos periodos de incrementos de temperatura que son violentos. Es decir, violentos quiere decir que la gente agarra una pistola y impulsivamente o se ahorca, y esas son algunas de las cosas que se han identificado. ¿Qué es lo que pasa? Pues el organismo, como lo decía, hay un estrés y se vuelve irritable, se vuelve violento, se desespera. Entonces, cuando se desespera el organismo, nos volvemos muy impulsivos, muy irritables, y entonces eso es lo que nos genera, quizá esa podría ser un poco la interpretación de por qué suceden o por qué se han asociado estos suicidios violentos en las temporadas de calor. Incluso el homicidio está muy comprobado también, que hay actos violentos, y desde lo más cotidiano, usted vaya en un carro por la vía pública a altas horas del calor, y lo que va a ir haciendo, y si usted observa qué hacen los demás, pues va a ir buscando una sombrita, o se va a volver altamente irritable, maltratadora, impulsiva, va a manejar con menor atención. Es decir,
somos seres violentos ya de por sí y que hemos tenido una serie de reguladores de esa violencia. Pero cuando hay factores desencadenantes, pues eso, el organismo responde de una manera que a veces no necesariamente la incorporamos o la hacemos consciente, ¿no? Pues no sé si hay alguna otra. ¡Ay, Dios! Aquí son muy puntuales los hombres de la Benemérita, así que yo con todo gusto contesto todas las preguntas aquí en lo cortito para dar oportunidad de si alguien no se quiere esperar, pues ya lo dejemos ir, porque ellos aquí generalmente podemos mandar a alguien. Sí, entonces les propongo eso, ¿les parece? Ok. Para continuar con nuestro orden del día, el presidente de nuestra institución, el licenciado Eduardo Velasco Diseño, le dará entrega a nuestro conferencista de un reconocimiento por su ponencia de esta noche. Bueno, algo que ahorita estaba pensando, además de la aportación genial que es la doctora Garibay, vincular este proceso, como lo ha mencionado el doctor Curiel Ballesteros, ojalá un día pudieran hacer un estudio a ver si después de una onda de calor o proceso de sequía o de cambio climático en los procesos electorales, pues, cómo van, ¿no? Y a ver, culpar de algunas elecciones. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, una institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, tiene el placer de otorgar el presente reconocimiento a nuestra consocia, a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, por su valiosa participación en el ciclo de conferencias Efectos del Cambio Climático en Jalisco sobre la biodiversidad, producción de alimentos y salud, organizado por esta institución con la conferencia Cambio Climático y Amenazas a la Salud, servicios de los ecosistemas como reguladores de la salud mental, misma que se ha llevado a cabo en la sede de esta institución, cumpliendo así con el compromiso de presentar cuando menos un trabajo al año y de fomentar, como lo ha sido el propósito de esta institución, la difusión de la ciencia y la cultura a toda la sociedad. Está fechado el día de hoy, lo firma el señor secretario general y el de la voz. Doctora, muchas gracias y felicidades. Y para concluir con nuestro evento esta noche, tenemos los siguientes avisos. Mañana cerraremos este ciclo de conferencias de los efectos del cambio climático en Jalisco sobre la biodiversidad, producción de alimentos y salud. Así que mañana, a la misma hora de hoy, a partir de las 8 de la noche, el doctor José Ariel Ruiz Corral, invitado de nuestra institución, presentará la conferencia Cambio Climático y su impacto en la agricultura y la producción de alimentos. Cedo la palabra al señor presidente para que haga la clausura de esta conferencia. Muchas gracias, maestro Guillermo Gómez Ustaiti. Bueno, antes de concluir, esta casa invita a ustedes a un brindis que se ofrece en el patio central para seguir platicando con la doctora Garibay Chávez sobre este cambio climático y nos pueda seguir generando más dudas, más compromiso. Yo alguna vez me preguntaba quién en su sano juicio se le ocurre caminar a las 12 del día en pleno rayo sobre la avenida Vallarta, pudiéndolo hacer en algún sendero maravilloso en los bosques de este estado. Pero bueno, es lo que ha caído. Y siendo las 21 horas con 8 minutos de este 4 de junio, tengo el gusto de clausurar esta segunda conferencia
del ciclo efectos del cambio climático en Jalisco sobre biodiversidad, producción de alimentos y salud. Muy buenas noches, gracias, hasta mañana.